Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Project Blood Strike. Por fin, señores, por fin tenemos noticias importantes de este juego. Así que bueno, si has revisado Discord, Facebook o las redes sociales de Project Blood Strike, pues por fin tenemos noticias. Se acerca ya el lanzamiento del juego y lo tendremos el día de, pues, pasado mañana, 15 de septiembre. Oficialmente, y lo que hemos comentado, pues terminó siendo cierto. Ahora, vamos a explicar a detalle qué es lo que va a pasar. El juego se lanzará en la Google Play, solo para Android de momento y solo para la región de Brasil. No se preocupen, que todos podrán descargarlo y jugarlo. Bueno, sencillo. Lo vamos a descargar desde la Play Store de Brasil. Si tienes una cuenta de Brasil, sencillo, lo vas a poder descargar. Lo típico. Y si no, pues te recomiendo que estés al tanto el día que salga el juego ya oficialmente en el soft launch, que será el 15, pues estaré subiendo el APK para que puedas descargarlo. Recuerda que el APK es normalmente sencillo, no pesa mucho y pues es el tema APKS. Pues sencillamente se descarga un archivo APKS y se instala con XAPK Installer o con cualquier aplicación que instale archivos XAPK, APKS y demás. Ok. La noticia la estarán viendo en pantalla y es que seguramente estarán un poco pues sorprendidos, pero sí, habéis estado esperando mucho por mucho tiempo, jugadores. Encantado de anunciar que el soft launch de Blood Strike, que pues ya no se va a llamar Project Blood Strike, ahora se va a llamar Blood Strike completamente. Me imaginé que se iba a terminar llamando de esa manera, así que le quitamos el project. Estará llegando pues para la región de Brasil, plataforma Google Play, hora 15 de septiembre. Así que sí, señores, oficialmente hoy que estamos a 13 de septiembre, día miércoles, el día viernes estaremos trayendo toda la información acerca de Blood Strike. Les estaré trayendo el APK para que puedan descargarlo y jugarlo sin problemas, y para que tengan acceso a todos los dispositivos de gama baja, gama media en adelante. Ok, me parece perfecto. Ahora, ¿cómo se obtendrá acceso? Terminar el desafío en el rango de tiros para obtener acceso al juego. O sea, básicamente el típico tutorial. Hay que seguirnos en redes sociales para distribuir códigos de invitación de vez en cuando. La verdad no es necesario, con el APK vas de viaje. Adquiere códigos de invitación de otros. Eso tampoco va a ser necesario. Y vamos a abrir gradualmente a otros países y regiones lo antes posible. Mantente atento. En fin, para la gente de LATAM no vamos a tener complicaciones, porque para eso vamos a tener lo que se le llama y se le denomina como APK, descargar sencillo y fácil. Ok, veremos qué cambios se han implementado, qué cambios se mirarán con notoriedad. Y otra cosa muy importante que voy a comentar, que tal vez la gente no lo sepa, aquí ya no se va a reiniciar ni pase de batalla, ni armas, ni camuflaje, ni sistema de accesorios, ni nada. O sea, básicamente aquí en adelante ya no habrá reinicio de nada. Así que te recomiendo que lo juegues y que el día 15, que yo te estaré trayendo el APK para que puedas descargarlo y jugarlo sin problema alguno en tu dispositivo móvil. Es lo más importante, claro que sí. Ya que este juego yo sé que mucha gente lo está esperando con ansias, y también para su dispositivo móvil, que tendrá una utilización tanto a nivel de gamas baja, gama media, en adelante o superior. Bueno, para que sigan un poco más tranquilos, porque mucha gente estaba pensando cuando salía el Blood Strike, se ha retrasado muchísimo. Pues bueno, ya va a salir en su soft launch, y lo más seguro es que estemos en un soft launch mediáticamente mayor a 2 o mes y medio. O sea, 2 meses o mes y medio seguramente seguirán añadiendo nuevos países hasta que el juego salga completamente lanzamiento global. Esto se llama soft launch. Lo típico, la mayoría de los juegos al día de hoy de dispositivos móviles entran en un estado latente llamado soft launch, que es normal para hacer pruebas tanto de servidores como a nivel de rendimiento, aunque en rendimiento creo que este juego no se va a quedar atrás, ya que pues no es un juego que pida muchos recursos en tu dispositivo móvil, tanto a nivel de software como hardware, así que pueden estar un poco tranquilos. Ya veremos qué logra pasar con esto. A ver, para Apple no va a salir de momento. Como ustedes saben, para Apple es raro ver soft launch, y siempre es un poco más costoso. O sea, siempre, y bueno, eso ya lo sabemos, lo destacamos actualmente, que es un poco más costoso en general para los desarrolladores, y más para las versiones chinas y demás, tener algo así muy gradual, que se nota completamente de aquí hasta lo que hemos visualizado en muchas zonas. Entonces, ya con este tema que tenemos al día de hoy, y acerca de que Project Blood Strike por fin ha salido a la luz completamente, pues denominamos lo que ha estado pasando con el juego.
Blood Strike, un buen juego, mediáticamente que no pesa mucho, tanto a nivel de peso como a nivel de calidad, pues está muy bien. Es un juego que va a tener la oportunidad de la gente de jugarlo, un Battle Royale un poco diferente de lo que estamos acostumbrados, en primera persona, con un buen sistema de armas, pues ya veremos qué sucede con este juego. Ahora, entremos en detalle, lo que siempre les voy a recomendar, no gasten en este juego de NetEase, tranquilamente, ya saben, para la gente que ha jugado siempre en juegos de NetEase, por favor, sean muy cautelosos. Recuerden que NetEase, pues con sus juegos no es la mejor compañía en el tema cuando los quieres cerrar. Y pues recomiendo ser cautelosos. O sea, me refiero, disfruten del juego, está bien, me parece perfecto. Pero por favor, señores, estén tranquilos viendo que pueden hacer del juego. O sea, solo disfrútenlo, jueguenlo, hagan las misiones que quieran hacer. Pero me parece perfecto. La verdad es que el juego promete lo que ha hecho, que el juego se haya hecho famoso desde el año pasado. Y pues a lo largo de todo lo que hemos visto con todas las fases de prueba que ha tenido este juego del Blood Strike. Porque no creas, o sea, sí ha tenido muchas fases betas y ya sería el colmo que salga mal. Aunque bueno, en todas las betas podríamos decir de que el juego tuvo éxito. Y también al día de hoy la gente lo sigue pidiendo porque tenía miedo de que este juego se cancelara, porque les ha encantado y han notado de que lo están disfrutando de la mejor manera posible. Ahora, ya veremos qué logra pasar completamente con todo esto, pero bueno, el día 15, pues seguramente cuando salga oficialmente les estaré trayendo lo que es el APK. Se descarga sencillo, no se preocupen, aunque solo salga en la región de Brasil, ya lo van a poder jugar. En el sistema de ping no creo que sea tan elevado, así que vamos a ver dónde tienen completamente los servidores. Y lo digo porque cuando estábamos jugando, pues si ven en la parte de acá abajo, o sea, de acá abajo, o sea, literalmente aquí, tenemos el ping y va creo que a 60, 50 de ping o algo por el estilo cuando estaba jugando el Project Blood Strike, y pues me parece perfecto. En fin, 15 de septiembre tenemos el Blood Strike por fin, lo vamos a disfrutar, lo vamos a jugar, lo vamos a demostrar de que es un excelente juego. Y pues estén al pendiente y al tanto de todo tipo de información que nosotros les estaremos trayendo gradualmente del juego, tanto como el APK, para que puedas jugarlo desde el día 1. Para la gente de Apple tendrán que esperar posiblemente más días, pero de todas formas, como yo lo comenté y lo dije, pues creo que la gente de Apple no espera Blood Strike con tantas ansias. Los que esperan más con ansias son los de Android, así que está bien, me parece perfecto. En fin, con esto me despido, espero les haya gustado este pedazo de video y nos veremos en un próximo video del canal. Con esto me despido, mi nombre es Destro32, que la 314 me los acompañe, hasta la próxima, adiós.